¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un placer tenerlos del otro lado, como siempre, en cada comienzo de semana. Aquí estamos, una nueva entrega de Producción Animal. Ustedes saben que cada lunes nos damos gustos diferentes y en esta oportunidad es un placer poder contar en esta mesa con Fabián Ballesteros. Lo tengo a mi lado, es médico veterinario y además, y lo voy a decir correctamente, es director de inocuidad de productos de la pesca y acuicultura del SENASA. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Fabián, gracias. Buenas tardes, un placer tenerte. Gracias a ustedes por invitarme. En Producción Animal, muchísimas gracias por acercarte. Bueno, la primera pregunta que nos surge claramente es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de...? Porque muchas veces hablamos de pesca, hasta ahí todo bien. Cuando hablamos de acuicultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y en principio, la Argentina es un país que consideramos como incipiente en el desarrollo de la acuicultura. Y existen otros países en Europa que ya tienen muchísimo desarrollo, con mucha historia en el desarrollo de la acuicultura. Japón también, China también, muchos de los países asiáticos tienen historia en el desarrollo y el cultivo y la crianza de especies ictícolas. ¿Sí? La primera especie que se cultivó fue la carpa, y el primer tratado de cultivo de carpa es de origen chino. Muchos años atrás hay muchísimos antecedentes, mucha historia sobre la producción de acuicultura en distintas especies. Lo cierto es que en la Argentina es una producción incipiente, hay focos de producción, áreas geográficas de producción de salmónidos en el sur del país, puntualmente en la zona de Bariloche, y hay otro foco, otro gran centro de producción de acuicultura, que lo podemos denominar un gran foco, que es Misiones y Corrientes, que se dedican especialmente a especies ictícolas locales o regionales. Sí. Hacen cultivo de pacú, cultivo de surubí. Claro, y en el sur, salmón, trucha, En el sur, imagino, sobre todo por ¿no? las temperaturas, Claro. las condiciones geográficas, es una producción que está muy ligada, la selección de la especie que se decide producir de manera intensiva, tiene que estar muy relacionada con el medio ambiente, obviamente, con las condiciones del medio y con las facilidades que le puede otorgar la naturaleza para poder desarrollar. O sea, Fabián, que cuando hablamos de acuicultura, y mientras estamos viendo imágenes de cómo se genera esto, es criar peces en cautiverio. De manera intensiva. Exacto. Exactamente. Para aumentar la producción, para Exacto. seguramente mejorar hasta la carne. Exactamente. ¿No? El gran desarrollo Sí. de la acuicultura a nivel mundial, se puede decir que comenzó hace unos 20, 25 años atrás. Uno de los fenómenos importantes que ocurrió en el desarrollo de la acuicultura a nivel mundial es el traslado de las granjas de acuicultura de salmón de la zona de los países como Noruega o los países como Escocia o Inglaterra. Ellos son líderes, sobre todo Noruega, ¿no? Son líderes. Sí. Noruega es uno de los principales países, sobre todo por eso un poco hoy comentaba que el desarrollo de la especie acuícola está muy relacionada con las características del entorno y el medio ambiental. Claro. Noruega es un líder productor de acuicultura, líder en cuanto a la producción de salmón y de salmónidos. ¿Por qué? Porque tiene en sus costas condiciones propicias para eso, que se llaman fiordos. La naturaleza los ha dotado a los noruegos de esa facilidad. Y lo están aprovechando. Y lo aprovechan, obviamente, Está hace muy bien. muchísimos años. Vinieron el otro día y lo charlábamos fuera de cámara, los reyes de Noruega firmaron un acuerdo estuvo presente también el ministro de Agroindustria Luis Miguel Echeverri, y bueno, la idea un poco, y me lo comentaba Fabián fuera de cámara, es, tomar de Noruega todo lo que ellos nos pueden brindar. Ellos son líderes, tienen también mucha tecnología, nosotros somos muy nuevos, estamos empezando y vamos a necesitar mucho tiempo de desarrollo, esto que me decías. Absolutamente, el desarrollo tecnológico que Claro. hay en Noruega es realmente incomparable con lo que nosotros estamos desarrollando hoy. Lo cierto es que tenemos Chile, que es nuestro vecino país, que sí es el segundo productor mundial de salmón, y realmente por eso un poco lo que iba era que por un problema sanitario, hace unos 20, 25 años atrás, las grandes empresas productoras de salmón de cultivo encontraron Chile. Y Chile tiene las costas chilenas, son muy, muy parecidas a las costas de Noruega.
y a las costas de el norte del Reino Unido. Entonces se instalaron hace aproximadamente 25 años atrás y han desarrollado una industria salmonera en Chile que realmente es impactante. Es el segundo productor mundial hoy de salmones, de Salmo salar, que es la especie de salmón que se produce en ¿Es cultivo. el salmón que nosotros conocemos? Es el salmón que nosotros consumimos. Es ¿Rosado o blanco? Rosado o blanco. La diferencia, hay algo que es importante por ahí difundir. Sí. La coloración... Eso te iba a preguntar, porque por eso me imaginé cuando te reías. Digo, Sí. ¿hay salmón rosado? O yo creo algo que no es. Existe el salmón rosado, Sí. obviamente, pero lo que nosotros consumimos es un salmón que tiene un pigmento que se llama astaxantina, y el grado de intensidad de pigmentación se lo da al mercado. Hay mercados que prefieren un salmón más pigmentado, con un color más fuerte, Sí. y hay mercados que prefieren un salmón con menos pigmentación, con lo cual uno puede encontrar pencas, o sea, filetes de salmón de una mayor coloración, una coloración más fuerte o una coloración más pálida. Claro, pero eso no es natural. Eso está incluido en el alimento que se le da de manera rutinaria al salmón cuando se lo está criando en una jaula. ¿Y qué se le da? Un alimento balanceado, específico, que tiene que ser formulado de acuerdo a las condiciones y necesidades del salmón, y así para cada una de las especies que se cultiva. Bueno, hay toda una industria detrás del desarrollo del alimento balanceado, sobre todo para las especies ictícolas, porque, bueno, hay, obviamente que el carácter o la condición del alimento balanceado tiene que ir de acuerdo a la condición o característica de la especie que se está cultivando. Y a esto voy a que hay alimentos balanceados que tienen un mayor periodo de flotabilidad. Esto significa que yo tiro el alimento balanceado y flota un determinado tiempo en la superficie. Sí. Hay otro tipo de alimento balanceado que por ahí es para una especie que en lugar de comer de superficie come un poco más profundo, se va un poco más profundo cuando yo lo tiro. Esas condiciones que son propias de cada alimento balanceado y que van dirigidas a cada una de las especies están desarrolladas en la industria de la acuicultura y obviamente para cada una de las especies. Detrás de la acuicultura hay un desarrollo industrial que por ahí en la Argentina todavía no lo estamos viendo, pero realmente hay un desarrollo industrial y hay un desarrollo tecnológico a nivel mundial que es verdaderamente importante. Tanto la FAO como un organismo multilateral han considerado los últimos 5 años, lo conocen como la revolución azul, que es lo que precisamente aporta el desarrollo de la acuicultura a la canasta de alimentos mundial. Es que la producción la demanda hoy del consumidor de pescado es cada vez mayor. Exactamente. Entonces hay que estar a la altura. Ese es uno de los puntos que se visualizan a nivel del comercio internacional y sobre todo, por ejemplo, cuando se tratan temas tan importantes como la desnutrición infantil o la subnutrición. Lo cierto es que la proteína de la carne de pescado es una de las proteínas de mayor valor biológico y la verdad, en muchos países se utiliza la acuicultura, el desarrollo de la acuicultura, la promoción del desarrollo de la acuicultura para minimizar problemas de desnutrición o de subnutrición. ¿Y esos peces o pescados, cuando los consumimos, nosotros tenemos forma de darnos cuenta? Porque, digamos, los números cómo son, de cada cuántos pescados que consumimos nosotros, ¿cómo uno puede darse cuenta, bueno, este seguramente fue criado en cautiverio? ¿Tenemos forma nosotros los primero la consumidores? especie. Sí. Primero saber la especie. Pero una vez que sabes la especie, la merluza no se cultiva. No, claro, eso no, eso está claro. Pero, no sé, el sabor, la terneza, no sé, ¿tengo forma yo de saber? No. No podemos comparar un filet de pescado con un bistec, con una porción de carne. No, seguro. Es imposible. Seguro. Pero digo, ¿en algo me puedo dar cuenta? No. ¿Cómo fue criado? Sí podemos saber, si hay un consumidor que tiene el espíritu de conocer,
de qué manera se cultiva una determinada especie. Nosotros en Argentina en lo que más estamos relacionados en cuanto a especies de cultivo es del salmón, que lo podemos encontrar en cualquier pescadería, sí, sí. tanto en Buenos Aires como en el interior del país. ¿Y trucha también o no? Trucha también. Sí. Tanto el salmón como la trucha pertenecen a la misma familia de peces, por un lado. Por el otro lado, son obviamente la mayoría de cultivo, es lo que llega al mercado, porque la trucha capturada de manera a través de la pesca deportiva, esa difícilmente llegue al comercio. Eso generalmente cuando es posible pescar en algún sitio autorizado, ese producto generalmente lo consume el propio pescador o el núcleo familiar. De lo que llega a las pescaderías y al consumo humano proveniente de la acuicultura, la Argentina recibe principalmente salmón de Chile. También recibe mejillones o choritos, como le llaman en Chile, que provienen de acuicultura. Chile, como les había mencionado, tiene un gran desarrollo de la acuicultura, no solamente del salmón, también desarrollan mejillón, almeja, ostra, abalones, hay una infinidad de especies que se desarrollan en Chile. Muchas de esas especies pueden venir o ser importadas a la República Argentina y destinadas al consumo humano. Lo cierto es que la acuicultura en ese nivel de desarrollo, como tal cual lo tiene Chile, tiene infinidad de controles. Y a esto quiero apuntar y quiero referenciar a que la presencia o ausencia de antibióticos, la presencia o ausencia de metales pesados o de contaminantes, tanto en las especies ícticas en general, como puede ser el salmón, o en los moluscos bivalvos también se realizan controles. Y en este punto, en cuanto a moluscos bivalvos, es importante hacer referencia a que todos los moluscos que vienen del exterior, como ser Chile, vienen obviamente con una certificación de que no poseen toxina paralizante. La toxina paralizante es una toxina propia de los moluscos bivalvos y que muchas veces genera peligros hasta la muerte. Por lo tanto hay que tener en cuenta. Aprovecho el momento, digamos, para poder bajar un poco esa información en cuanto al cuidado, a las condiciones. ¿Dónde compramos? ¿En qué condiciones? Hace poco ustedes estuvieron detrás de un caso que ocurrió en el barrio chino, ¿no? Por eso, justamente. Sí, me acuerdo En cuanto empecé un poco a describir la situación y los cuidados, se me vino el recuerdo justamente de esto, del cuidado que hay que tener. Totalmente. Cuando hablas de consumo, de producción, de exportación, en Sudamérica, ¿Paraguay es un referente a seguir o no tanto? Ellos están en el tema, incluso exportan, pero... Paraguay tiene producción de acuicultura, otro tipo de especies, no tiene las mismas especies que nosotros, y sí, es un productor importante que está desarrollando. En realidad, en lo que es Sudamérica, el país líder en producción de acuicultura es Chile. Bien. En menor medida la Argentina, Uruguay, Paraguay. Pero nosotros entonces como país estamos proyectando a incrementar la probabilidad de generar, y además el trabajo que se genera. Por supuesto, genera detrás de las granjas de acuicultura, obviamente que va un montón de mano de obra agregada, que no tiene que ver solamente con las tareas de fazón, con las tareas básicas, sino o elementales que uno podría llegar a imaginar en relación a la acuicultura, a trabajar en el medio, sino también otro tipo de relaciones y desarrollos de carácter económico. Porque justamente estábamos hablando de que la FAO o el Banco Mundial han determinado que la acuicultura en los próximos 50 años va a ser una gran fuente de proteína de origen animal para abastecer a la gran población humana que cada vez desarrolla más. Claro. Entonces, justamente la responsabilidad... La pesca del futuro, como la llaman. Y es un poco así, porque ¿qué es lo que ocurre? Si uno analiza un poco el contexto de la situación, los volúmenes de captura de especies salvajes o silvestres van reduciendo. Totalmente. La población va aumentando y las necesidades alimentarias van a ir aumentando. Entonces, lo que los grandes pensadores están previniendo es que en un futuro, dentro de 50 años, claro, vamos a crecer como población, vamos a necesitar muchísimo más alimento de alto valor biológico, y bueno, la carne de pescado es
es un aporte importante en esto, el desarrollo de la acuicultura otro, y bueno, tendríamos que estar a la altura de las exigencias de la situación, porque por otro lado claro. Es complejo, es muy difícil, no son inversiones mínimas lo que hay que hacer para el desarrollo de la acuicultura. No, porque lleva mucha tecnología, imagino. Lleva muchísima claro. tecnología, lleva mucha inversión inicial. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, Colombia, son grandes productores de camarón o de langostino. Y las inversiones iniciales para un proyecto de producción de langostino son altas, 6, 7 millones de dólares para empezar. Claro, para empezar a hablar, pero digo, después me parece que... es una inversión inicial muy elevada. Pero esa inversión me parece que después la recuperás con obviamente creces por que cómo se reproduce. Sí, porque sí, obviamente. No es solo porque cómo se reproduce, sino el valor de venta que tiene claro. el producto, ¿no? Porque el langostino es un producto caro. No, y la producción, mucha gente cree que quizá la producción tiene que ver con el ganado vacuno, con ¿no? No, hay muchísimo. Aparte de la producción bovina, porcina y aviar, sí. hay muchísimo detrás de la producción de la acuicultura, obviamente. La producción de langostino, de calamar, la producción de langostino, la producción de abalón, de mejillones. El calamar se captura directamente en el medio silvestre, claro. no se produce de manera intensiva. O sea que por ahora los ojos están puestos en el sur de la República Argentina. Tenemos dos, tenemos el sur y tenemos el norte. Bueno, el norte también con el Pacú. Sí. Hay un emprendimiento que realmente novedoso y que es ejemplo fuera del país también, que es la integración, es un proceso de integración productiva en el cual se produce pacú y en el mismo predio se produce arroz. De manera escalonada, ¿no? Se integra la producción de arroz con la producción de porque pacú. Por los suelos, por el... En un periodo del cultivo de arroz, se inunda el suelo se tiene que inundar. Entonces lo que realizan exactamente es una integración de los dos ciclos productivos. O sea que para algún productor o alguna pyme familiar, que a veces pasa, suelen pensar, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Me parece que siempre ahí hay una posibilidad con la acuicultura, ¿no? Y hay mucha experiencia, sobre todo la FAO lo tiene, experiencias de promover el desarrollo de la acuicultura en pequeña escala o acuicultura artesanal, sobre todo para justamente, es un poco lo que hablábamos hoy, de reducir los porcentajes de desnutrición o de subnutrición en algunas áreas. Sobre todo en los países de África, la FAO tiene mucha experiencia en esto. Incluso hay muchas fundaciones también de países como Holanda o como Noruega que han trabajado en territorio, en lugares de extrema pobreza, promoviendo el cultivo, sobre todo de tilapia, en comunidades humildes. Y con esto han tenido un buen resultado, porque lo que hacen es transferir el conocimiento para poder hacer el cultivo, por ejemplo, de la tilapia, en pequeña escala, en una escala familiar, y eso hace que el núcleo familiar tenga disponible un alimento de alto valor biológico por un lado, y por el otro lado lo que no consume lo puede comercializar o lo puede procesar para guardarlo en otro momento. Entonces ese desarrollo que por ahí es en pequeña escala, que son dos cosas distintas, una cosa es el proyectar un ciclo productivo de acuicultura a gran escala con una idea de generar un alto rendimiento en cuanto a la ganancia, y otra cosa también es esto que estaba comentando, que tiene que ver más con la implementación de la acuicultura como una herramienta de desarrollo social, sería, totalmente, ¿no? Pero son cosas muy interesantes y que en la acuicultura a nivel mundial se han utilizado y se están desarrollando. Hacía mucho que queríamos tener en la mesa de producción animal este tema y bueno, afortunadamente lo hemos conseguido, así que Fabián, un placer. Gracias por la charla, por todo lo que nos has contado, cómo nos has desasnado en ciertas cosas que yo creo que el público también agradece, ¿no? Porque nos vamos enterando de cosas que quizás no están tan a nuestro alcance. Fabián Ballesteros, director de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura del SENASA, ha estado con nosotros. Se quedan en la continuidad informativa, claro que sí, de Chacra Televisión, y yo los invito de manera formal a partir de las 17 con la edición de la tarde de Chacra TV Noticias. Que lo pasen muy bien, hasta entonces.